Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Rivera, soy alumna de la Universidad Nacional de México, de la carrera Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. El tema del que les hablaré hoy es de política fiscal. Finanzas públicas. Campo de la economía está compuesta por la política de instrumentar el gasto público y los impuestos. De esto depende la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es responsable de las finanzas. La función de las finanzas públicas es contribuir al desarrollo económico del país. El Estado es el encargado de velar que se dé una distribución equitativa de las riquezas, incentivar las inversiones y la producción. Debe crear un clima de confianza político y estabilidad legal. Disminuir la tasa de inflación. Elementos que le integran. Gasto público. Inversiones o erogaciones de riqueza que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios en los gastos públicos. Recursos públicos. Medios para lograr sufragar los gastos públicos que constituyen los ingresos financieros a la tesorería del Estado. Servicios públicos, actividades que el Estado realiza para la satisfacción de las necesidades públicas. Necesidades públicas se dividen en primarias del Estado y secundarias, depende del rol que el Estado asigne. Impuestos, mecanismo que regula la estructura de manera correcta las finanzas públicas en la política fiscal. Tributo que paga el Estado para soportar los gastos públicos son exigibles tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Son la forma que tiene el Estado para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Política fiscal gestiona los recursos del Estado y su administración. El gobierno controla los niveles de gasto e ingreso mediante variables de impuestos y el gasto público y así mantener la estabilidad económica del país. Sus objetivos. A corto plazo, conseguir estabilidad económica a través del saldo presupuestal. A largo plazo, incrementar la capacidad de crecimiento mediante el gasto, educación e inversión en infraestructura. ¿Repetimos ese? ¿De a corto plazo? ¿A largo? No sé qué dice. A largo, creo. A largo plazo, incrementar la capacidad de crecimiento mediante el gasto, educación e inversión en infraestructura del ingreso e incentivos al ahorro. Además de ser clave para garantizar y proteger los servicios básicos y los recursos con los que cuenta el territorio y así conservar el estado del bienestar. La función del gasto público. Función social. Mejorar las condiciones de vida de la población de menores ingresos. Función económica. Regular e incentivar la actividad económica de un sector o del país. Se consideran los incentivos crediticios para las empresas y así estimular la producción y el empleo. Función administrativa. Erogaciones para mantener el funcionamiento del aparato estatal, federal, ya sean sueldos, materiales, inmuebles, gastos, etc. Presupuesto. Se refiere al cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos. Es el principal instrumento en la política fiscal. Su función es controlar y manejar las partidas de gastos y de ingresos para generar un presupuesto moderado que cumpla con los propósitos y las metas trazadas por el gobierno y las instituciones. Elementos del presupuesto. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Prepara el documento de recaudación. Las secretarías. Estas se encargan de preparar sus estimaciones de gasto para poder operar. El presidente. Cuando es aprobado el presupuesto de egresos, es él quien autoriza durante un año fiscal.